A principios de octubre de 2018, un experimentado explorador instaló su campamento cerca de un pantano, en la zona silvestre conocida como Boundary Waters. Encantado con la belleza del lugar, le envió una foto a su familia para enseñarle lo hermoso del sitio en el que se encontraba. Lo que ninguno de sus familiares imaginó es que ese sería el último mensaje que recibirían del joven excursionista. Pero lo más impactante es que lo que encontraron después no tiene una explicación lógica. Hoy les compartiré esta historia y, como siempre, estaré pendiente a sus comentarios. En octubre de 2018, Jordan Grider, de 29 años, se aventuró a internarse en el área secluida de Boundary Waters, en el norte de Minnesota, en los Estados Unidos. Era época de invierno y Jordan quería alejarse del bullicio de la gente, pues amaba la soledad. Ese era su estilo de vida. Nacido en Nuevo México, Jordan era el tercero de 6 hermanos. Su estilo de vida era poco convencional, pues la década anterior la vivió entre los bosques de Kentucky y al norte de Nueva York. Jordan les dejaba bien claro a quienes le criticaban su forma de vivir que él no era un indigente, solo que tenía una casa siempre al aire libre. Desde muy niño, Jordan era un apasionado de la naturaleza y se enamoró de ese estilo de vida, lo que lo llevó a permanecer durante muchas semanas internado en el bosque. Utilizaba poco espacio con un pensamiento moderno, y quizá algo que marcó su vida y lo llevó a amar la soledad fue su dislexia. Siempre tuvo dificultades para aprender a leer y a escribir, por lo que recibió clases en su casa. Tal vez esa condición de ser o sentirse diferente a los demás fue determinante para que optara por la soledad. Por otro lado, no ocurrió lo mismo con sus 5 hermanos, pues ellos siguieron los pasos de sus padres, tenían pequeños negocios y sus estilos de vida eran bastante convencionales. Pero Jordan tomó un camino inverso y vivió casi al margen de las redes al final de su vida. Aunque había que aclarar algo, y era que, aunque le gustaba vivir al aire libre, Jordan era muy cuidadoso con su apariencia y su aseo personal. A Jordan le gustaba trabajar, siempre estaba limpio y su cara siempre estaba bien afeitada. Para nada se le podía confundir con un indigente o un habitante de la calle. Era tanto su amor por el campo que durante más de un año trabajó construyéndole muebles a una comunidad menonita, a cambio de un acre de tierra para disfrutar de su privacidad. Pasados los años, se enamoró de una mujer de Kentucky, madre de 3 pequeños, para quienes fue su figura paterna durante varios años. Jordan siempre fue muy recursivo, le encantaba cultivar la tierra, tenía un huerto en el que sembraba cereales, menta y té para su alimentación. Era un joven súper cauteloso, pero a la vez súper atrevido, pero solo si dominaba aquello a lo que se enfrentaba, y su vida parecía marchar con normalidad. Pero en el otoño de 2018 sucedería algo inesperado que cambiaría su destino radicalmente. Después de pasar varios meses con sus padres y sus 5 hermanos en Nuevo México, incluida la celebración de su cumpleaños a fines de septiembre de 2018, Jordan decidió internarse en la naturaleza como lo hacía frecuentemente. Como les contaba, a él le encantaba vivir lejos de la tecnología y la civilización. Pero esta vez fue diferente. A pesar de su experiencia, empacó muy pocos elementos para realizar esta aventura. Así las cosas, el excursionista emprendió su viaje en su camioneta blanca. Estaba muy emocionado, pues de nuevo estaría en contacto con la naturaleza, lo que lo hacía sentirse vivo cada que estaba con ella. El destino final de Jordan fue Minnesota. Tenía el plan de acampar durante el invierno en el área silvestre de Boundary Waters, así que al llegar estacionó su camioneta e inició su camino a pie hacia el norte para estar en un área bastante alejada de la civilización. Cuando por fin encontró el sitio ideal, instaló su campamento. El paisaje era hermoso, tenía una vista a un pintoresco pantano perfecto para deleitarse con la naturaleza. Aquí comenzó su aventura. El joven recorría con mucho entusiasmo el área explorando y disfrutando al máximo de su soledad. Pasaron varios días desde su partida, cuando el 8 de octubre, Jordan envió a su familia una fotografía del estanque que estaba ubicado cerca de su campamento. Lejos de imaginar que, desafortunadamente, este sería el último mensaje que su familia recibiría del joven excursionista. Un par de días después de que Jordan enviara el mensaje, un patrullero de la policía que recorría el área vio algo inusual. La camioneta de Jordan estaba estacionada frente a una puerta de una propiedad privada, bloqueando la entrada del camino. Así que, intrigados, las autoridades decidieron investigar y retirar el vehículo. Cuando el patrullero se acercó, observó que la camioneta estaba cargada con bolsas negras y un par de herramientas, y no parecía estar estacionada, sino más bien abandonada. Al interior del coche encontraron un recibo de compras realizadas por Jordan. El recibo evidenciaba que el joven había hecho una última compra el 9 de octubre, es decir,
un día después de la foto del estanque que había enviado a sus familiares. Cuando las autoridades se enteraron de que el joven estaba viviendo en esta zona, activaron el protocolo de búsqueda para dar con su paradero. Desafortunadamente, las condiciones climáticas eran extremas, había mucha nieve y no pudieron encontrar el lugar donde se había estado quedando el joven. Los días pasaron, se convirtieron en meses y ni la familia ni la policía tenían noticias de Jordan. Los familiares confiaban en las capacidades que tenía el joven para sortear las adversidades del clima, pero a la vez sabían que no era normal que se ausentara tanto tiempo sin dar señales de vida. Llegó el 2019 y el silencio de Jordan era evidente. No había noticias suyas, pero la policía seguía con la misión de encontrarlo. Pero la espera acabaría en abril de 2019. 6 meses después, tras un duro trabajo policial que incluyó un seguimiento en motos para transitar por la nieve, el agente Williams encontró una pendiente orientada hacia el sur, lo que le generó una corazonada. Al recorrerla y mirar a su alrededor, el oficial solo pensaba en lo difícil que sería para una persona sobrevivir en un área tan compleja como esta. Después de recorrer un par de metros, los oficiales llegaron a una zona en la que no podían ingresar con las motos. Así que el agente Williams y su equipo decidieron bajar por la pendiente que, finalmente, los llevaría a encontrar lo que con tanto empeño buscaban. La corazonada del oficial tenía mucho sentido, pues a la distancia se divisaba el campamento de Jordan. Por fin lo habían encontrado. Los agentes no salían de su asombro. El campamento estaba en un lugar muy remoto. Era casi imposible llegar a él, pero perfecto para evitar cualquier contacto con otras personas. Pero la alegría de localizar el campamento se fue desvaneciendo poco a poco, pues a medida que los agentes se acercaban y observaban con más detalle, descubrieron una escena que no les gustó para nada. Era una situación muy complicada. Había rastros de sangre en ciertas partes del campamento. Debajo de una lona verde que colgaba con un cable tensor, había una hamaca. En la hamaca, que tenía manchas de sangre, había una pistola 9 milímetros con 2 cargadores. Las paredes de la lona también tenían rastros de sangre. Pero allí no terminaban los hallazgos. Alrededor del campamento encontraron huellas y excrementos de lo que parecía ser lobos. Pero lo más extraño y lo que los dejó desconcertados es que Jordan no estaba por ningún lado. Y pues en algunas partes de esta zona la nieve alcanzaba casi 1 metro de altura, por lo que los agentes decidieron volver cuando la nieve se hubiese derretido, ya que en estas condiciones era imposible seguir con la tarea de la búsqueda. Pasaron varios días y la nieve se derritió, por lo que los agentes retomaron la búsqueda, y cuando inspeccionaron el área, desafortunadamente descubrieron lo que todos sospechaban. Los restos de Jordan estaban bajo la nieve. Entre los restos encontrados había 10 huesos que incluían vértebras, un posible fémur y un posible antebrazo. También había una chaqueta destrozada y otros pedazos de prendas desgarradas en el campamento. Más tarde, los perros rastreadores descubrieron otros 2 huesos más lejos del lugar del primer hallazgo. Para los oficiales, era muy importante encontrar los restos completos de Jordan, pues lo más desconcertante del caso es que por ningún lado se encontraba el cráneo. La misión de búsqueda seguía. Se reunieron equipos de 20 y 30 personas, quienes recorrieron las zonas de uno en algunas ocasiones acompañadas por perros rastreadores. Pero todo fue inútil, ya que el cráneo no apareció por ningún lado. De otro lado, en la escena también habían encontrado el celular de Jordan, el cual sería analizado para ver qué información les arrojaba para encontrar alguna respuesta de lo que le había sucedido al joven. También se analizaron correos electrónicos, imágenes, mensajes de texto y videos del teléfono Samsung recuperado en el campamento. Los últimos mensajes enviados y recibidos tenían fecha del 9 de octubre de 2018. Uno de los mensajes de texto al grupo familiar evidenciaba cuánto grano y frijoles había comprado para poder sobrevivir el largo invierno, y la última imagen era la misma que les había enviado a su familia el 8 de octubre, mostrando la naturaleza que rodeaba su campamento. Y desafortunadamente no había nada en el teléfono que pudiera ayudar a explicar cómo había muerto Jordan. Finalizada toda la investigación, el 31 de mayo de 2019, el sargento Steven Borchers se reunió con los familiares de Jordan en la oficina del sheriff de Virginia. A ellos les devolvieron el teléfono móvil del joven, y para verificar si los restos hallados eran de Jordan, se tomaron muestras de ADN de forma voluntaria. Las muestras fueron remitidas al Centro de Ciencias de la Salud para la Identificación Humana de la Universidad del Norte de Texas, que declaró el 21 de agosto de 2020 que los huesos encontrados en el campamento eran compatibles con los de un hermano biológico de Jordan y Rebecca Grider, madre del joven. Pero lo más extraño del caso empieza aquí, ya que la oficina del sheriff del condado de St. Louis confirmó que, a pesar de lo hallado, no se pudo determinar la causa exacta de la muerte,
pero con base en todas las pruebas recuperadas en la escena por las declaraciones de la familia, no se sospechó de ningún crimen, a menos que se descubran pruebas adicionales relacionadas con esta investigación que ahora está oficialmente cerrada. Pero, entonces, ¿cómo falleció o quién acabó con la vida de Jordan? ¿Qué fue lo que en realidad sucedió aquí? Para intentar saber qué pasó aquí, hay 3 teorías, y después de que las escuche, me gustaría saber ustedes qué opinan. La primera teoría habla sobre un ataque animal. La familia de Jordan cree que el responsable pudo haber sido un ataque de lobos. La madre del joven, Rebecca Grider, dijo que ella está bastante convencida de que lo atraparon mientras dormía en la noche. Sin embargo, la evidencia en el campamento no corrobora esta teoría, ya que lo único que se encontró fue la chaqueta. No obstante, se encontraron huellas y excrementos de lobo. La pieza clave de la evidencia es que la mayor parte de la sangre se encontró dentro de la hamaca. La lona y la hamaca estaban prácticamente intactas y no había señales de una lucha con un lobo y mucho menos con una manada de lobos. Según Thomas Gabo, un investigador de la Universidad de Minnesota, quien ha estudiado intensamente a los lobos desde 2015, dice que un ataque de lobos habría sido infinitamente raro. El investigador explicó que en los últimos 20 años hubo solo 2 ataques de lobos en América del Norte, que causaron la muerte de una persona llamada Kenton Carnegie, de 22 años en 2005, y de Candice Berner en Alaska en 2010. Además, no hay registros de muertes de humanos por lobos en Minnesota por ningún lado. Sin embargo, hay un caso de un ataque no fatal en el que un lobo hambriento con una mandíbula deformada atacó a Noah Graham, de 16 años. La mandíbula deformada le había impedido buscar comida adecuadamente, por lo que, en su desesperación, atacó al joven. El investigador dijo que los lobos tienden a evitar los humanos, ya que ellos tienen un miedo innato hacia ellos, probablemente a través de una larga relación con las personas y de haber aprendido a que los humanos para ellos significan problemas y malas noticias. Así que estos animales, cuanto más pueden, evitan a las personas. Además, como no había rasgaduras ni desgarros en la hamaca ni en la lona, el investigador pensó que era poco probable que una manada de lobos atacaran a Jordan mientras estaba en la hamaca. Y si así hubiera sido, era de esperarse que un ataque de lobos dejara mayores signos de lucha y que el desorden resultante hubiera sido aún más pronunciado, ya que los lobos no son depredadores prolijos. Si matan a alguien, dejan una escena sangrienta y desordenada. Y la otra pregunta es, ¿por qué Jordan no usó la pistola que tenía en su hamaca para defenderse de los lobos? Ahora bien, el investigador sugiere que si hubo en realidad un ataque de lobos, lo más probable es que fuera después de que Jordan hubiera fallecido. Pero entonces surge otra pregunta: si los lobos habían retirado el cuerpo de la hamaca, ¿por qué los restos no estaban dañados? Ya que en la autopsia no se reportó marca alguna de mordedura en los huesos. ¿Qué pasó en realidad? La segunda teoría es la de un posible corte al afeitarse o tallar madera. ¿Será que Jordan sufrió un corte fatal o se le resbaló una cuchilla mientras tallaba madera o se afeitaba? Durante la investigación, la madre mostró un video que se había publicado en un canal inactivo de YouTube que mostraba a Jordan usando una navaja plegable del estilo militar para afeitarse la barba. Ella explicó cómo su hijo mantenía sus cuchillos muy afilados y creía que esta podría ser una posible explicación, ya que podría haberse cortado accidentalmente una arteria mientras se afeitaba. Esto probablemente explicaría toda la sangre que había en el campamento, ya que las autoridades encontraron varios cuchillos y cuchillas. Pero los miembros de la familia se mostraron escépticos, ya que no se encontraron cuchillas con sangre y todas estaban guardadas en sus estuches. Lo que me hace pensar en que, imagínense si ustedes se cortaran accidentalmente, ¿limpiarían el cuchillo y lo guardarían? Además, ninguna de las vendas que se encontraron en el campamento parecía tener sangre. La mayor parte de la sangre se encontró en la hamaca, lo que también sería un lugar muy inusual para afeitarse. Y si digamos que se cortó allí, ¿por qué Jordan volvería a donde estaban los cuchillos para limpiarlos y guardarlos? Además, tampoco se encontraron restos de virutas o señales de que en realidad Jordan hubiera cortado madera. La tercera teoría habla acerca de un crimen. La oficina del sheriff descartó rápidamente la posibilidad de que se tratara de un crimen, pero si así fuera, ¿sería posible que alguien desconocido atacara a Jordan mientras dormía? Y si esto hubiera ocurrido, ¿por qué lo atacarían? Y algo más misterioso aún, ¿quién se atrevería a merodear esta zona tan solitaria? La cuarta teoría hace referencia a un pie grande o a Wendigo. Esta es una teoría que proponen las comunidades en línea. Ellos piensan que, de pronto, haya sido algo paranormal como el ataque de pie grande o una criatura críptica conocida como Wendigo. Ellos argumentan que quizá alguna de estas míticas criaturas lo habían atacado en su hamaca sin que él se percatara, ya que le habían quitado sus botas y su arma aún no había sido usada.
Esta sería supuestamente la razón por la que tampoco encontraron su cráneo. Y lastimosamente este caso nos deja con muchas preguntas sin respuestas. Si Jordan estaba tallando madera, ¿dónde estaban las virutas? Si hubiera muerto por un corte al afeitarse, ¿por qué lo haría desde su hamaca? ¿No sería más probable y conveniente que el joven se estuviera afeitando cerca al agua? Su chaqueta destrozada puede indicar un ataque, pero ¿será que el daño se produjo después o antes de su muerte? Lo más desconsolador es que, a pesar de una búsqueda exhaustiva en la zona, faltan muchos huesos de Jordan, incluido el cráneo, lo que indica que partes de su cuerpo fueron removidas y hasta el día de hoy no han sido encontradas. Y lamentablemente esto es lo que se sabe hasta ahora acerca de la muerte del joven Jordan. Y aunque la policía y algunos familiares creen que todo se debió a un ataque de lobos, hay algunas pistas sin respuestas que indican algo distinto. Lo cierto es que este caso es un completo enigma que hasta el día de hoy no ha sido resuelto. ¿Qué piensan ustedes? De nuevo, gracias por ver esta historia, y si te gustó este video, dale click a cualquiera de estos dos donde también hablamos de otros misterios. Y si sos fan de este contenido, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver que nos encontraremos la próxima vez que entremos al agujero del conejo. Chao, cuídense.